Vieron su pequeña diferencia de edad de 40 años porque Angelica tenía entonces 22 años y el padre tenía 62. Los policías tomaron un georradar, entraron con él a la iglesia y empezaron a recorrer el piso por el suelo. No muy lejos del confesionario, el georradar mostró que hay algo. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Les diré sinceramente que esta es una de las historias más extrañas que he escuchado. Quizá no tanto la historia criminal en sí, sino las relaciones entre las personas son realmente sorprendentes. Los invito a ver otro episodio, tanto sobre una historia criminal como sobre esas relaciones un poco extrañas entre las personas. Angelica nació en 1983, vivía en Skoczów, que es una localidad en Silesia. Gracias por ver, era una chica muy simpática, una estudiante aplicada, le iba bien en la escuela y tenía una hermana mayor. Desde niña era una niña que todos querían, muy ingeniosa por un lado y por otro lado querida por todos. Cuando crecía, también los vecinos tenían la mejor opinión sobre ella. Desafortunadamente, cuando tenía apenas 6 años, sus padres fallecieron. Decidieron separarse y entonces ella, junto con su hermana, se quedaron con su padre. Mientras que su mamá simplemente se fue por el mundo. Creo que el hecho de que ella se quedara bajo el cuidado de su padre también tuvo importancia en su vida posterior. Pero como dije, estudiaba bien. Esa separación de sus padres no tuvo un impacto psicológico en lo que le pasaba a ella. Desde niña, básicamente, siempre estuvo fascinada por Escandinavia. Quería irse a Noruega, soñaba con ese tipo de viajes. Y en algún momento, cuando ella todavía estaba en la universidad o iba a empezar la universidad, su hermana mayor se fue a Escocia y se quedó a vivir allá. Durante sus vacaciones, las hermanas llegaron a la conclusión de que tal vez la menor, Angélica, iría a visitarla a Escocia. La va a acomodar allá con algún trabajo para que pueda ganar un poco de dinero extra. En casa no sobraba el dinero. Y Angélica llegó a la conclusión de que esas vacaciones del año 2005 las pasaría precisamente en Glasgow, donde vivía su hermana. Así fue exactamente, se fue a Glasgow y allí empezó a buscar trabajo. Angélica va a Glasgow, allí ya es estudiante de escandinavística en la Universidad de Gdańsk, va a Glasgow. Allí su hermana le ayuda a encontrar trabajo y de hecho consigue un empleo como niñera. Angélica tampoco quiere causarle problemas a su hermana, así que busca un alojamiento. Su hermana la ayuda y le dice que irá. Y existe la posibilidad de que haya una parroquia de San Patricio precisamente en Glasgow, donde él es el párroco. Hay un padre allí que todos quieren mucho, Jerry Nugent. Angélica empieza a vivir en esa parroquia. A ella le parece que todos quieren al padre, que es una persona que no solo es sacerdote y realiza los servicios, sino que también sabe conversar, pregunta sobre lo que pasa en la vida. Simplemente causa un poco esa impresión en sus feligreses. Parece externamente que él tiene muy buen contacto precisamente con ellos, con las personas que viven ahí. Y también él por ese pequeño, diría yo, servicio en la iglesia. Regar las flores, limpiar la iglesia y hacer pequeñas reparaciones. Permite que la gente viva en su casa y así es como realmente sucede. Angélica vive ahí con él en la casa parroquial, pero además de ella hay otras personas que a cambio de pequeños trabajos pueden vivir ahí. El padre es amable, conversa y también impresiona a Angélica. Hablan entre ellos durante mucho tiempo y con frecuencia, mucho. El padre párroco impresiona tanto a Angélica que entre ellos comienza un apasionado romance.
No les molesta la pequeña diferencia de 40 años entre ellos, ya que Angélica tiene entonces 22 años y el padre 62. No, ese romance es todo el verano. Hay que admitir que aquí el párroco, al final, cuando Angélica ya se iba, regresaba a su país, se comportó, diría yo, de manera digna. Le compró una laptop para el viaje, le compró un boleto de avión y así Angélica regresó de nuevo a Polonia. Pero parece que para ambos no fue un romance cualquiera, porque el cura también vino a Gdańsk. Visitaba a Angélica aquí en Polonia, aquí se encontraban, y durante una de esas visitas decidieron que las próximas vacaciones, es decir, las de 2006, Angélica también las pasaría con él en la parroquia en Glasgow y que iría allá. Y de hecho así fue. Bueno, para ella, por supuesto, eso era bueno desde un punto de vista económico. Básicamente tenía el trabajo garantizado. Trabajaba o iba a seguir trabajando como niñera. Viviría en la casa parroquial, así que seguramente eso le convenía. Y así fue en realidad. Comienzan las vacaciones del año 2006. Angélica regresa a Glasgow en avión. De nuevo se queda con el párroco y el padre. Sin embargo, también trabaja para esa familia para la que cuidaba a los niños. Y resulta que en esa familia también trabaja Martin, de 40 años. Martin vuelve a impresionar a Angélica, al igual que antes lo hizo su sacerdote. Se convierten en amantes. Martin, por su parte, simplemente tiene una carga familiar, tiene esposa. La esposa se da cuenta muy rápido de que su marido está enamorado y tiene un romance con una polaca de 23 años. Al principio está furiosa, enojada. Le hace una escena a su esposo, pero después de un tiempo se calma, porque sabe que en algún momento su esposo tendrá que elegir, o ella o la amante. Creo que simplemente tenía miedo de que su esposo eligiera a la amante. Y aquí les mencioné al principio sobre esas relaciones un poco extrañas entre las personas, sobre sus elecciones. Y aquí la esposa de Martín eligió el poliamor. El poliamor es simplemente amar a varias personas. Se diferencia de la infidelidad en que la infidelidad ocurre en secreto. Nadie lo sabe. Poliamor, en cambio, esto es algo oficial, todos lo saben. Conocen las relaciones entre las personas. Hay confianza. Todos saben quién ama a quién. ¿Bajo qué reglas? Y básicamente no pasa nada malo, porque todos son felices. Por cierto, probablemente son este tipo de soluciones las que adoptó la esposa de Martín. Sin duda a algunos les gustaría. Pero volviendo a esta historia, por supuesto es un entorno pequeño. El padre párroco se enteró muy rápido de que su querida Angélica tiene un nuevo amante. A pesar de su estado sacerdotal, simplemente se volvió loco. Maldice todo lo que se le cruza. Insultó a Angélica porque pensó que ella le pertenecía, que lo traicionó, que está decepcionado y no quería verla en persona. Como les dije, el padre era querido. Bueno, teóricamente así lo veían. Sin embargo, creo que pocas personas de esta parroquia lo sabían, que el padre simplemente tenía otra cara oscura. Esa otra cara oscura del padre párroco, que era un borracho, se emborrachaba seguido. Bebía hasta perder el sentido. Pero eso no es todo. Cuando el padre estaba borracho, pero también estando sobrio, intentaba cortejar a sus feligresas. Y además con buenos resultados. Porque algunas de las feligresas simplemente terminaban en su cama. Pero eso no es todo, porque en la casa parroquial
También aparecían mujeres que cumplían todos sus caprichos. ¿Por qué? Eran prostitutas. Había muchas de esas mujeres, tanto feligresas como prostitutas. A menudo estaban en la casa parroquial y a menudo tenían contacto con el párroco. Seguramente algunas personas sabían de esas cosas, algunos hablaban, no, más bien en silencio, nadie lo difundía especialmente. Era un poco como un secreto a voces, yo lo diría así. Y también feligresas y prostitutas, mujeres adultas. En general sabían lo que hacían, pero esa cara oscura del padre era aún más oscura, si se puede decir así, porque el padre párroco también era un pedófilo. Eso salió a la luz varios años después. Teresa ya era adulta. Dijo que el padre venía a la casa de su abuela. Su abuela simplemente estaba postrada en cama por enfermedad. No podía salir de la casa. Él venía a verla. Hablaba con la abuela, pero también en ese momento, cuando hablaba con la abuela, sostenía la mano de la pequeña Teresa, que tenía solo 13 años entonces. Pero bueno, sostenerle la mano no le fue suficiente. Obligó a Teresa a eso, esa niña de 13 años, para que se convirtiera en su amante. Y así fue realmente, porque cada acercamiento, cada encuentro con el párroco, esa niña lo sufría mucho y eso duró 2 años. O sea, fue su amante cuando tenía entre 13 y 15 años, lo sufría muchísimo. Siempre, cada vez, cuando tenían relaciones, tomaba notas y cuando la policía revisaba las notas, resultó que hubo exactamente 40 encuentros. Esa pequeña Teresa, en realidad tenía otro nombre, no Teresa, pero así es como se le conoce en los documentos oficiales, los que salieron al público. Intentó salvarse de alguna manera, no tenía ninguna posibilidad de contarle a alguien sobre todo esto. Solo tenía a su abuela, como una niña, porque el padre le decía que no había nada de malo en eso, que todos hacen eso. Pues estaba atrapada en una situación así, solo se lo confesó a su amiga, a su compañera de la misma edad, y le dijo que el padre plebán, así es como él se comporta con ella, a lo que su amiga le dijo, que no podía aconsejarle porque el padre hace lo mismo con ella. Así que podemos suponer, de hecho después se inició un procedimiento ya eclesiástico. El arzobispo se disculpó, se inició tal procedimiento contra el sacerdote, pero eso ya sucedió. Años después, las vacaciones ya terminaban. Estas son esas vacaciones del año 2006. Pero el 24 de septiembre, Angélica debería venir a trabajar, como siempre, y de repente en el trabajo, en la casa de la familia donde cuidaba a los niños, simplemente no se presentó. Se preguntaron qué había pasado. Angélica, por supuesto. A pesar de todo eso, de lo que dije antes, todas chicas. Todos también la veían así, en Escocia, que es una chica honesta de Polonia, que vino a ganar dinero extra, lo hace de manera honesta, con dedicación. Nunca antes había pasado una historia así, porque esas personas conocían a la hermana mayor de Angélica. Le llamaron. Ella dice que tampoco sabe qué pasó con su hermana. Esa fue la primera idea. Vamos a la casa parroquial y vamos a buscar con el padre párroco. Pero él seguía igual, ni siquiera lo ocultaba, estaba furioso con Angélica. Dijo que no le interesa eso, ¿dónde está ella? ¿Qué le está pasando? Porque pues como que en su vida, ella simplemente ya no está. Pues empezaron a preguntarse, ¿qué pasó? Angélica no estaba en ningún lado. Ella era querida, la gente de la zona se organizó, los vecinos. Incluso imprimieron carteles, esos carteles los colgaron en la zona y así empezó todo. A buscarla. Por supuesto que preguntaron, porque también era un secreto a voces. Le preguntaron a Martín. Pero él tampoco sabía qué pasó con su amante. Simplemente Angélica desapareció en la noche. Fue en la noche.
Del 23 al 24 de septiembre, desapareció sin dejar rastro. Incluso llamaron a Polonia para ver si acaso no había regresado, pero resultó que tampoco había ido a Polonia. Regresó. Se notificó a la policía. Aquí la policía empezó a hablar, creo que fue entonces. A la gente de esta parroquia se les soltó la lengua, empezaron a hablar mucho, entre otras cosas, sobre el padre. Poco a poco esa imagen de esas relaciones para la policía se volvía claro. Policías llegaron a la conclusión de que la desaparición de Angélica no era tan casual, que algo simplemente. Tuvo que pasar algo, registraron los alrededores, había un par de informaciones así, que alguien vio a una chica parecida, pero todo resultó ser falso. Llegaron a la conclusión que no hay otra salida. Si Angélica está en algún lugar, y básicamente si algo pasó, entonces hay que buscar en el terreno de la iglesia. El quinto día, 29 de septiembre. Los policías llevaron un georradar, entraron con él a la iglesia y empezaron a recorrer por el suelo, por el piso. Cerca del confesionario, el georradar detectó algo parecido a contornos humanos. Quitaron el piso y vieron al principio una bolsa de basura, pero en esa bolsa de basura había algo terriblemente congelado, masacrado, humano. Un cuerpo, una vista aterradora en una bolsa de basura. El cuerpo de una joven, al lado un bulto así, envuelto en un trapo. Abrieron ese trapo, entonces resultó que ahí había un cuchillo ensangrentado. Todos, por supuesto, se imaginaban que era Angélica, que era el cuerpo de Angélica. Todavía se hicieron pruebas de ácido desoxirribonucleico y ellas lo confirmaron. Resultó que Angélica fue violada varias veces, de una manera tan brutal que después ese verdugo le clavó varias veces un cuchillo en el cuerpo. Solo quería asegurarse de matarla, pero diría que es de alguna manera algo curioso. Porque cuando dejó a Angélica, porque debajo del piso, junto al convencional, Angélica todavía estaba viva, simplemente se asfixió, murió en terribles sufrimientos. Y la investigación, por supuesto, fue iniciada, primero contra el padre, porque él se volvió el principal sospechoso. En esta situación, se encontraron en el cuerpo rastros biológicos, rastros de esperma. Así que se hicieron pruebas de ácido desoxirribonucleico, por supuesto, seguro. La mayoría de ustedes se pregunta, ¿lo hizo el padre o tal vez lo hizo Martín? El padre tenía un motivo, porque estaba furioso con Angélica. Martín tal vez por eso. Que sin embargo llegó a la conclusión que Angélica tal vez lo estaba presionando para que se separara de su esposa. Bueno, esas eran dos, las versiones más probables. Se hicieron pruebas de ácido desoxirribonucleico, pero resultó que ni el padre Martín no es violador y parece que no es asesino. Los policías, por supuesto, empiezan a buscar, empiezan a hablar con otras personas que vivían en esa parroquia. Ahí también vivía en ese entonces una señora que se llamaba Rebecca Doherty, y ella también dijo que sí, vio a Angélica esa noche, cuando desapareció, o sea, del 23 al 24, pero la vio en compañía de alguien llamado Pat. Ese hombre es un hombre de 60 años, también vivía en la rectoría, incluso el propio sacerdote, el párroco lo llamaba un regalo de Dios, porque era muy hábil para todo. Sonriente, muy simpático, un hombre de 60 años amable con todos. Podía arreglar cualquier cosa, ya fuera mantenimiento de una pintura o cualquier otra cosa, o también un confesionario descompuesto o cualquier otra cosa. De verdad, Pat podía arreglar todo eso. Se revisaron los datos.
Intentaron encontrar algo, algún detalle sobre el nombre, el apellido de Pat. ¿Quién era? Y resultó que esa persona no existe. Así que todos sus datos que estaban ahí en la casa parroquial simplemente eran falsos. Sin embargo, junto al cadáver, como recuerdan, junto al cadáver de Angélica, había rastros biológicos. Se ingresaron esos rastros biológicos en la base de datos. Pero Pat, solo un tal Pedro Tobin, un delincuente peligroso que hace poco salió de la cárcel por violar a una niña de 14 años. Los policías tenían la dirección de Tobin. Resultó que él vivía en el condado de Kent. Allí organizaron una emboscada alrededor de su casa y él realmente regresó a casa. Fue capturado. Todavía llevaba puesta la camisa que tenía cuando asesinó a Angélica. En esa camisa había rastros de su sangre. También empezaron a registrar todo el terreno. Empezaron y resultó que ahí estaban enterrados los cuerpos de dos chicas jóvenes. Esas chicas jóvenes desaparecieron en 1991 antes de que Tobin empezara a cumplir su condena por violar a esa niña de 14 años. Porque Tobin, ese hombre de 60 años que parecía simpático, en realidad era un asesino en serie. Esas dos chicas jóvenes fueron brutalmente violadas, asesinadas, y él las enterró en su propia propiedad. Tobin confesó, de hecho fue acusado del asesinato de 3 personas. Durante el juicio dijo que en total mató a 48 mujeres. Parece que eso no es verdad, que lo dijo un poco para molestar a los policías, para que buscaran y tuvieran esa incertidumbre sobre el hecho de que no lograron resolver otros asesinatos, porque dijo que mató a 48 mujeres y ahora simplemente búsquenlas. Tobin recibió cadena perpetua y actualmente está cumpliendo su condena en una prisión en Edimburgo. Tobin tiene cadena perpetua. Los policías intentaron atribuirle otros crímenes, pero no lo lograron. Hoy tiene 79 años. En la cárcel sufrió un infarto y un derrame cerebral, pero parece que esto es un poco como dice el dicho, hierba mala nunca muere, porque sigue vivo hasta ahora. En 2023 le diagnosticaron cáncer. Pero aún así sigue ahí, funciona en la celda, está sentado con un pedófilo. Sin embargo, el propio padre Pleban falleció en 2010. Ya no vivió, por así decirlo, para responder por todo lo que hizo. Pero sin duda se puede afirmar que no era un sacerdote de verdad. Y esa es toda la historia. Por supuesto, como dije al principio, relaciones extrañas entre las personas. Una de las historias más extrañas de las que probablemente todos hemos oído hablar. Eso es todo de esta historia. Suscríbanse a nuestro canal y cuídense.